al Poder Ejecutivo para presidente de la República y las dos vicepresidencias en marcha hacia los comicios del 9 de abril. Inicialmente se pensó en una alianza, hubo conversaciones, ustedes saben el resultado de la posibilidad de una candidatura única, pero estos temas van a ser analizados esta mañana con nuestros invitados, los analistas políticos José Luis Ardón y Fernando Tuesta Soldevilla. La primera pregunta para ellos, aparte de los buenos días y de tener una primera impresión sobre las 11 listas, es la cantidad de candidatos. El Perú objetivamente tiene la capacidad, el espectro político para 11 candidatos. Bueno, a mí me parece que definitivamente es algo muy preocupante, ¿no? El que haya un número tan grande de candidatos es preocupante porque el Perú es un país relativamente grande en términos de población y de geografía, y solamente en los países muy pequeños, ¿no? Como en Bélgica o en Holanda, se pueden dar el lujo de tener una cantidad de partidos relativamente grande participando significativamente en el proceso político. En los países grandes o relativamente grandes como el nuestro, para que la democracia sea sostenible, resulta necesario que haya mucho menos partidos políticos. Fernando, ¿coincides con la opinión de José Luis o que se presenten todos los que consigan medio millón de firmas? Bueno, ese es un punto, pero lo otro es que en realidad las 11 candidaturas están dentro del rango de presentación de candidaturas presidenciales en el Perú en los últimos 20 años. En 1980 se presentaron 15 y no bajaron de 9. En la elección del año 95 se presentaron 14 candidaturas. En realidad el número de candidaturas no tiene que ver con el tamaño del país, tiene que ver con una serie de circunstancias, entre otras sobre las propias conformaciones de los partidos, y en este periodo último tiene que ver con las expectativas creadas de agrupaciones que sienten que todas pueden llegar. Entonces, ahora, ¿esto es beneficioso para una campaña electoral? Depende desde el punto de vista que uno lo mire. Es cierto que se preferiría siempre candidaturas mucho más estructuradas, con propuestas, con mayor razón aún cuando el mismo día de elecciones presidenciales se cruza con elecciones parlamentarias, que asimismo tiene que competir con el voto preferencial, claro, lo cual va a no puede crear, escuchar a todos, ¿no? Efectivamente, como en comunicación, como en todo tipo, ahí donde hay ruido o muchas voces, la gente trata de filtrar. Por lo tanto, quienes tengan un sonido, una emisión de sonido mucho más claro, van a ser los que tienen mejores posibilidades. Eso es lo que ocurre, digamos, en este panorama inicial. José Luis, con 11 listas o fórmulas presidenciales, ¿cuál es el panorama que ve de aquí al 9 de abril? ¿Se puede ya ir bosquejando la posibilidad de una segunda vuelta o todavía es prematuro? Yo pienso que esta cantidad de planchas presidenciales va a favorecer obviamente a la plancha presidencial del gobierno, ¿no? Porque la población, al ver una oposición tan dispersa, probablemente vaya a inclinarse en favor de aquella propuesta que ya le asegura cierta estabilidad y continuidad al proceso, ¿no? Entonces, diríamos que en principio este número de candidaturas yo pienso que sí le da mayores posibilidades a la plancha del gobierno de ganar en primera vuelta. La intención de voto por la plancha presidencial del gobierno en diciembre estaba el del voto válido aproximadamente en 45% más o menos. Entonces no se puede descartar en este momento, por supuesto, que vaya a ganar en primera vuelta. Claro, pero dentro de la lógica, Fernando, de los negociadores de Somos Perú y de Solidaridad Nacional, en el final, en la ruptura y el tema de no conseguir un candidato único, estaba también el análisis, según ellos, de la posibilidad de una segunda vuelta. Es decir, ¿por qué nos vamos a unir ahora si en la segunda vuelta podemos lograr que el presidente Fujimori no sea reelegido? Así, esta es la consecuencia del sistema electoral. El sistema electoral de 2 vueltas provoca esperanzas en muchos de los competidores, lo que no ocurre en sistemas electorales como en 1980, de una sola vuelta, donde se concentra el voto y donde muchos candidatos desisten de participar, porque es el todo o nada en una sola vuelta. Pero además, yo no estoy de acuerdo. Lo que ocurre es que muchos candidatos presidenciales opositores consideran que los votantes que no lo hicieron por él en una primera vuelta van a votar porque él es el candidato opositor. Claro, es decir, lograr el voto anti en la segunda vuelta. Pero craso error, porque parten del supuesto que el votante que ha votado por una lista opositora, su segundo siempre va a ser un opositor, y eso no es necesariamente así. El votante no es necesariamente un ser absolutamente racional y que tiene una perspectiva totalizadora y coherente
Entonces, partiendo de ese punto de vista, si es que el presidente Fujimori incluso llega a ganar sin superar el 50% más uno de los votos, pero con una distancia muy grande del segundo, sus posibilidades son muchísimo más altas que cualquiera de los competidores de la oposición. Por lo tanto, haber frustrado a la oposición creo que fue el peor, no solamente el peor momento, sino lo peor que le pudo ocurrir, porque justamente crearon las expectativas. Si no hubieran conversado, si se hubieran mantenido en listas separadas, quizá el golpe no hubiera sido tan grande para sus electores. Creo que esto es un punto en contra muy grande para las planchas opositoras. Ahora, una pregunta final para ambos. ¿La cosa está definida? ¿Qué puede pasar en estos cerca de 3 meses, 88 días que faltan para las elecciones? ¿Puede haber algún fenómeno que haga cambiar el rumbo de las encuestas? Porque inicialmente se hablaba pues que el presidente no podía ganar en segunda vuelta, después el tema cambió, ahora en las encuestas el presidente Fujimori en una segunda vuelta derrotaría al candidato de oposición que pase, pero ¿habrá algún hecho político que cambie el panorama de aquí al 9 de abril? Yo veo muy difícil, la verdad, que vaya a haber algún evento así, digamos, que vaya a cambiar totalmente este panorama, ¿no? Lo más probable, estando la situación como la hemos visto ayer, es que la plancha del gobierno pueda ganar en primera vuelta o, como explica muy bien Fernando, en la segunda vuelta, ¿no? Ahora lo que nos debe preocupar, más allá de esto, es por supuesto la situación del Congreso, porque en el Congreso van a haber por lo menos una lista más, ¿no? del número, porque Fernando Olivera va a presentar una lista. Entonces vamos a tener un Congreso sumamente disperso, ¿no? Y en el siglo XX no ha habido nunca un presidente con un gobierno, con un Congreso, perdón, en manos de la oposición que haya podido terminar su mandato. Claro, pero con un Congreso, como lo dice José Luis, donde puede haber una serie de representantes de diferentes bancadas, pero que en el transcurso del desarrollo político podrían cambiar, como ha ocurrido con la UPP, que inició con alrededor de 20 congresistas y ahora creo que son 5 o 6. O sea, el tema de la composición del Congreso para la gobernabilidad del país es importante, pero no estamos ante partidos cerrados, fuertes, como Solidaridad Nacional o Somos Perú, que pueden tener una buena representación política, pero que después del 9 de abril o de una segunda vuelta podrían cambiarse de camiseta. Bueno, eso es cierto, y ese es justamente el mayor síntoma de la crisis de representación partidaria y de las lealtades que se crean entre los parlamentarios en relación al partido o al líder. Han habido 17 parlamentarios que cambiaron de camiseta. Eso nunca ha ocurrido en épocas anteriores. Efectivamente eso puede volver a ocurrir, pero también es cierto que es altamente probable que los grupos opositores mayores concentren las bancadas, la mayor cantidad de bancadas, y los grupos menores quizás se repartan pequeñas bancadas. Y también es cierto que por el número de inscripciones no van a haber tantos como en el año 95. En el año 95 hubieron 19 listas parlamentarias. 13 de ellas obtuvieron al menos una bancada. Creo que en esta oportunidad se va a reducir y por lo tanto la posibilidad de traslado de unas hacia otras, es decir, básicamente la oposición al oficialismo, es menor. Pero además, si es que el gobierno no logra mayoría parlamentaria, está en una situación de debilidad en la negociación. No es lo mismo tener 68 parlamentarios y ser la mayoría absoluta y poder justamente captar a la minoría que ser una minoría dentro del Parlamento. Señores, muchas gracias. Vamos a esperar al 9 de febrero, que es la fecha límite para la inscripción de los candidatos al Parlamento Nacional, para continuar sobre este tema, pero en el transcurso de este tiempo también tendremos oportunidad de volver a invitar tanto a José Luis Ardón como a Fernando Atuesta Soldevilla para recoger sus importantes análisis del momento político electoral que vive el país. Nosotros los invitamos a una pausa y luego retornamos con más noticias electorales.